cómo convertirme en ese enviado de Dios que ayuda a cambiar y a transformar un entorno que cada día está peor, porque vemos como el mundo cada día está más y más y más lanzado a las guerras, a los conflictos, a las iras, a las contiendas, a las dificultades. Entonces yo quiero invitarlo a compartir algunos puntos para convertirnos y para ser influencers de bendición, para llegar a transformar esos entornos que nosotros necesitamos transformar. Hay un texto en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 7, que nos habla de un rey joven que comenzó a reinar a los 25 años, que duró 29 años siendo rey, y este nos da un ejemplo claro de qué es ser un influencer para traer bendición. Se llamaba el rey Ezequías. Y hoy quiero hablarles un poco del modelo del rey Ezequías para ser un influencer de bendición. Dice el texto en el libro de Segunda de Reyes: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Pero siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, dice la Escritura, y a donde quiera que salía prosperaba. Yo quiero que hoy nosotros sigamos ese ejemplo del rey Ezequías. Seamos esos influencers de bendición en nuestra vida, en nuestro entorno, en cada lugar podamos nosotros ejercer ese liderazgo. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías para poder llegar a ese nivel? Pues lo primero que nos dice la Escritura es que él comenzó en el tercer año, cuando fue rey, ¿sí? Comenzó a hacer algo maravilloso, que era liderar. ¿Pero cómo lideró? Con el ejemplo. Dice aquí: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él tomó el ejemplo del rey David y comenzó a gobernar haciendo las cosas conforme a como Dios quería que se hicieran. O sea que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Eso es liderar a través del ejemplo. Recuerden que nosotros somos influencers cuando muchas personas nos siguen, cuando muchas personas ponen la mirada en nosotros, o quizás cuando una persona ha puesto la mirada en nosotros. Hablo de un hijo que pone la mirada en su padre. Hablo de un empleado que pone la mirada en su jefe. Hablo de un siervo que pone la mirada en su pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos influenciadores de bendición, y lo primero es liderar con el ejemplo. Lo primero es el liderazgo piadoso. Por eso le citaba a John Maxwell al inicio de esta charla. Les decía que la verdadera influencia está en el liderazgo. Cuando yo soy un líder, cuando yo verdaderamente hago lo recto delante de los ojos de Jehová, cuando sé que si hago lo recto delante de los ojos de Dios, voy a recibir recompensa, pero no solamente para mí, voy a traer esa recompensa a todo aquel que esté aprendiendo con el ejemplo y esté siguiendo el camino de Dios. Por eso lo primero que hizo el rey Ezequías fue enseñar liderazgo a través del ejemplo. Hizo lo recto delante de Dios. Esto me parece algo hermoso, porque nos enseña la importancia de liderar con integridad, con fe. Nos enseña la importancia de hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Lo segundo que hizo el rey Ezequías, dice aquí que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, que era una diosa que veneraban en estos pueblos, ¿sí? Que habían aprendido los hijos de Israel también a seguirla, ¿sí? Habían aprendido por influencia de esos pueblos vecinos, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Y bueno, cuando nosotros vemos qué pasó con la serpiente de bronce, entendemos que no era para convertirla en un ídolo, sino que al contrario fue una manifestación para mostrar
el futuro y mostrar cómo Jesús un día se iba a levantar en la cruz y nos iba a traer la salvación. Él quitó los lugares altos. Lo primero que hizo fue quitar lugares altos, o sea, destruir la idolatría. ¿Qué hizo realmente este influencer de bendición llamado Ezequías? Cambiar la manera de relacionarse con Dios. Y lo segundo que Dios quiere que nosotros hagamos es cambiar la manera de relacionarnos con Él. Cuando nosotros estamos relacionándonos de una manera idólatra, de una manera religiosa, de una manera rutinaria, cuando tenemos una religión y no una relación, cuando nosotros tenemos dioses delante del Dios vivo. No tendrás dioses delante de mí, dice la Escritura en el libro de Éxodo. Pero muchas veces tenemos dioses. La gente está ávida de seguir ídolos. La gente está ávida de aprender modelos de influenciadores que son idólatras, de influenciadores que están trayendo costumbres paganas y costumbres que no nos permiten crecer en nuestros corazones. Entonces yo quiero decirle algo. Lo segundo que él hizo fue destruir esa idolatría, es destruir esos ídolos, cambiar la forma de relacionarse con Dios. Eso es algo que hizo este influenciador de bendición. ¿Cómo puedo cambiar la manera como me relaciono con Dios? Verdaderamente teniendo comunión con Él, aprendiendo de Él, escuchando su palabra, leyendo su palabra, tratando de hacer las cosas que de una u otra manera he sido enseñado para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y he sido enseñado porque estoy seguro que en nuestro corazón está lo correcto que debemos hacer, está lo que debemos, está allí guardado en nuestro corazón, lo que debemos realmente hacer en cada situación, en cada circunstancia. Lo que pasa es que hay veces no escuchamos esa voz, sino que simplemente nos encaprichamos y hacemos de alguna manera todo lo contrario a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos viviendo. Pues este hombre dice que quitó los lugares altos. Lo primero es quita aquello que no le trae bendición. Lo segundo, quiebre toda imagen, quite todo ídolo. En ocasiones nosotros tenemos ídolos de carne y hueso, tenemos ídolos que tienen pies de barro, que se caen fácilmente, que no son verdaderamente eternos como lo es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. No, simplemente son ídolos de barro que se van a destruir, que se van a acabar. Entonces quítelos, hazlos pedazos, no permita que sigan interviniendo en nuestra vida, porque no traen ninguna bendición. Y le regalo el Salmo 115 para que lo lea, donde claramente dice que estos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies pero no caminan, y semejantes son aquellos que hacen o que le siguen. Entonces, yo quiero que hoy pensemos por un momento cómo convertirme en un líder y en un influenciador de bendición. Número 1, tengo que sí o sí dar un liderazgo a través del ejemplo. Número 2, destruir todo lo que impida relacionarme con Dios. Es tiempo de destruir todo lo que impida mi relación con Dios. Número 3, vamos a mirar. ¿Qué dice el número 3? Vamos a 2 Reyes 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto es algo hermoso. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, su confianza, su fe. O sea, todo su fundamento estaba puesto en Dios. Y eso significa confianza plena y absoluta en Él. Significa una fe sin condición. Significa una fe que me permita crecer, una fe que me permita desarrollarme, pero no una fe puesta en nada humano ni en nada temporal, sino una verdadera fe, una fe puesta en el Dios de los cielos. Dice que en Jehová puso su esperanza, o sea, él esperó en él, él tenía toda su confianza cifrada en el Dios vivo, él sabía que Dios lo respaldaba porque estaba haciendo lo correcto. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, esa fe y esa convicción, es cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, y cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, amén por esto, porque sabemos que viene la recompensa. Confianza plena y absoluta en Dios. Yo me convierto en un influenciador, en un influencer de bendición, cuando los demás vean en mí que estoy confiado total, de una manera llena de su presencia,
para saber que Él tiene respuestas, para saber que Él me saca, para saber que Él me levanta, para saber que Él me sana, para saber que Dios es el que abre puertas, el que pone reyes, el que quita reyes. Cuando yo tengo esa esperanza y esa confianza en Dios, soy invencible. ¿Cuál era la fórmula de aquellos primeros cristianos que llevaban allí al Coliseo y les decían, digan, Ave César, y serán salvos, digan Ave César y ya no los mataremos? Y ellos decían no, ellos viva Jesucristo, viva el Dios vivo. Ellos estaban convencidos de su fe, estaban creyendo, estaban totalmente con la certeza de un Dios vivo y de un Dios que nos da vida eterna. Tenían la esperanza puesta en ese Dios, tenían la esperanza puesta en el Dios de nuestra salvación. Eso es lo tercero. Lo cuarto que veo aquí en este pasaje, en el verso 6, dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Hablo del rey Ezequías, que tenía 25 años cuando comenzó a reinar, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Eso significa fidelidad. No hay nada más hermoso en un creyente o en cualquier persona, quizás que no conoce de pronto del Dios vivo, que lo invito a conocerlo en esta tarde, es la fidelidad. No hay nada que Dios valore más que la fidelidad. Y este rey era fiel a Dios, porque le siguió y no se apartó de él. Qué lindo es poder decir que nosotros somos fieles a Dios. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que le seguimos y no nos vamos a apartar de Él, porque Él tiene realmente respuestas a nuestra vida. Vemos cómo Eliseo no se quiso apartar del profeta Elías, y el profeta Eliseo le decía al profeta Elías, vete, quiero que te vayas. Y él decía, no, vive Jehová en cuya presencia estoy, que estaré a tu lado. Eso es ser fiel. Él estaba siendo fiel a ese hombre que era su mentor, que le había ayudado, que lo había ungido como profeta, que sabía que iba a hacer esa impartición de cambio generacional, pero que representaba al Dios vivo. Por eso, importantísimo la fidelidad. Pero aquí claramente nos enseña la fidelidad a los mandamientos de Dios. Qué lindo es nosotros ser fieles a los mandamientos de Dios. Hay muchísimas tendencias, hay muchísimas corrientes filosóficas, teológicas, culturales, pero la pregunta es, ¿cómo hago para no apartarme de esa fidelidad a los mandamientos? Debemos nosotros realmente estar seguros todos los días de no apartarnos de esa fidelidad a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios traen vida, porque los mandamientos de Dios traen luz, porque los mandamientos de Dios me permiten vivir con felicidad, vivir con gozo, entrar en el reposo de Él. Así que la fidelidad a los mandamientos hizo que este rey Ezequías pudiese estar tranquilo, porque claramente dice el verso 6 del libro de Segunda de Reyes 18, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué lindo este pasaje. La verdad, siguió a Dios y no se apartó. Es difícil muchas veces mantenernos firmes. Y yo lo entiendo porque, al igual que todos, soy hombre, soy un humano. Y entiendo que en ocasiones hay caminos diversos, hay circunstancias que buscan apartarnos de Dios. Pero la invitación en esta tarde es a seguir de la mano de Él. Es a estar de la mano de Jesús. Es no dejarnos apartar de su presencia. Mantener esa comunión con Él. Mantener esa relación con Dios. Mantener esa fidelidad a Dios. Si nosotros lo hacemos, vamos a ver cómo comenzamos a influenciar personas. Y en ocasiones recuerdo cómo cuando comenzamos el ministerio de misión apostólica, había muchos niños en la iglesia y esos niños crecieron y hoy son hombres grandes, pero esos niños han sido influenciados, han tenido la influencia, la bendición de Dios y por eso son una generación de victoria y por eso son una generación de bendición, son una generación poderosa, son una generación que se van a levantar y se van a sentar en mesa de reyes y se van a sentar en mesas de bendición. ¿Por qué?
porque son una generación que aprendió del liderazgo por el ejemplo, que aprendió a seguir los mandamientos de Dios, que aprendió a caminar firmemente con el Dios vivo. Por eso la invitación hoy es, ¿por qué no nos convertimos en esos influenciadores de bendición? ¿Por qué no nos convertimos en esos influenciadores de liderazgo, pero el liderazgo por el ejemplo? ¿Por qué no nos convertimos en esos influenciadores que les enseñemos a nuestras generaciones la fidelidad primeramente a Dios? La fidelidad a sus mandamientos, la fidelidad a sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Yo quiero decirles con todo el corazón que me llama mucho la atención que un joven de 25 años, como lo era Ezequiel, como lo era este rey, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová le había dado a Moisés, sino que buscó mantenerse firme con ese Dios maravilloso que había dado a Moisés esos mandamientos. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino. No son imposiciones, no son sencillamente nada que nos oprima, sino que al contrario, el mandamiento de Jehová trae libertad. Y cuando el mandamiento de Dios está en mi corazón, el Espíritu de Dios fluye, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces ya yo no vivo en opresión, ya vivo feliz, ya vivo gozoso, ya vivo entendido, ya vivo buscando su presencia y entendiendo que esa fidelidad me va a traer muchísimas bendiciones, no solo a mí, sino también a mis siguientes generaciones. Él se mantuvo fiel, no se apartó de Dios. ¡Qué obediente fue! Ese es un punto de obediencia que verdaderamente me impacta cuando leo este texto. Era fiel y esa fidelidad lo convirtió en un hombre obediente. Y por último, versículo 7, y Jehová estaba con él, el rey Ezequías, y a donde quiera que salía prosperaba. Y esto es algo que he venido hablando hace unos días. ¿Qué es prosperar? Y las personas automáticamente me dicen, prosperar es tener dinero. Prosperar, tener dinero es una parte de prosperar. Pero dice el libro de Tercera de Juan 1:2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Son tres aspectos muy importantes. Ser prosperado en todas las cosas, eso implica lo material, implica todo lo que nos rodea, nuestro entorno, pero también que tengamos salud. Prosperar también es estar sano. Estamos viviendo momentos donde hay muchas epidemias, donde hay enfermedades desconocidas, donde hay enfermedades llamadas huérfanas porque no saben de dónde salen y cómo se producen, donde hay cáncer que destruye, donde hay enfermedades que están surgiendo, virosis, contagios, pero Dios dice, prosperar también, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, también es prosperar, tener salud, estar sano. Y por último, que prospere nuestra alma. Por eso es importante que nosotros no nos apartemos del Dios vivo. Necesitamos prosperar en nuestro espíritu, necesitamos prosperar en nuestros corazones, necesitamos prosperar y llegar a la estatura de la mente de Cristo. Ese es el plan que Dios nos ha trazado, esa es la idea, ese es el objetivo número 1. ¿Qué quiere decirnos aquí? Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Muchas veces nosotros tenemos la idea que prosperamos en X o Y ambiente. Dependiendo del entorno y del ambiente, podemos prosperar. Yo le quiero decir que donde quiera que usted esté, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a levantar. Dios lo va a colocar como un estandarte, lo va a colocar como un ejemplo, lo va a colocar como un influenciador de bendición. Y la gente le va a preguntar, usted tiene algo diferente a los demás. Usted es una persona que con solo oírlo hablar, entiendo que algo diferente tiene. Porque somos como Caleb y como Josué, que tenían un espíritu diferente. Eso nos hace influenciadores de bendición. Ahora que estamos en la moda de los influencers, ahora que estamos en la moda de aquellos que todo el tiempo quieren influenciar a otros, pues yo quiero decirle, conviértase en ese influenciador de bendición y el Señor va a traer grandes y maravillosas bendiciones, no solo a mi vida, sino a la vida de todo aquel que le rodee. Dios le bendiga en esta hora.